Hola, muy buenas tardes. En nombre de Librería Bonilla queremos darle la bienvenida a esta presentación de Un viaje huir a los confines del psicoanálisis, que es un libro escrito a ocho manos por Fernando Barrios, Fernández, Roberto Marín y Elena Maldonado. Hoy vamos a contar en la mesa con una de las autoras del libro, que es Elena Maldonado, con Gabriel Meraz, con Mauricio González y Mariana Osorio. Bienvenidos. Bueno, yo en realidad solamente voy a estar acá moderando y al final quizás podamos platicar un poquito a partir de las intervenciones. Quizás solo recalcar esto que dijo Manuel, que es un libro escrito entre varios a lo largo de 2 años, que se llevó a cabo en distintos lugares y que, bueno, desafortunadamente los otros autores no están con nosotros hoy simplemente porque viven en otros lugares del planeta. Así que, bueno, pero seguramente estarán allá en la transmisión que están haciendo ahora. Así que les mando un saludo con mucho cariño a ellos, a Elba Fernández, a Roberto Marín y a Fernando Barrios. Y bueno, agradecer muchísimo a la librería Bonilla por darnos la oportunidad de hacer este evento aquí el día de hoy. Y a nuestros 3 excelentes presentadores, que son pues gente que admiro mucho y que sé que van a tener alguna lectura interesante sobre este libro raro, porque sí es un libro raro. Les agradezco no bajarse del carro a pesar de las advertencias de la rareza del libro, lo cual me muestra también, me habla de su propia rareza, la cual aplaudo. Entonces, bueno, si quieres empezamos con Mauricio. ¿Te parece bien? Mauricio González se dedica al psicoanálisis y además tiene también trabajo de campo, sobre todo en antropología y en etnología, en fin, tiene muchos otros intereses que creo que van a aportar también a la lectura del libro. Mauricio. Bueno, pues gracias y pues eso, me siento muy contento, muy honrado de estar en esta mesa con amigos, pues eso también acá, acompañados de gente que aún está un poco mojada, pero que no se rajan tampoco. Y bueno, pues eso, en una tertulia con un libro muy curioso, interesante. Y sí, pues eso, la literatura weird, ¿no? Extraña, para un mundo raro, decía José Alfredo, ¿no? Y pues la cosa está muy a tono. Yo confieso que muchas de las exploraciones que hay por acá, llegué a ellas más hacia, bajo una impronta de defensas territoriales que hay en este país frente a matrices energéticas. Y con justo un colectivo que es muy cercano a este que tiene el libro, empezamos a hacer exploraciones en torno al antropoceno, al capitaloceno, al tuloceno, no sé cómo se pronuncia, y fueran de los argumentos más fuertes para muchas de las investigaciones que hago, de las periciales que hago, que tienen que ver justo con que pues, el mundo se va a acabar. Y eso lo dice, además de Mono Blanco, pues eso, científicos bastante moderados, ¿no? Ni siquiera son los ambientalistas. Y encontrar ahora los derroteros que está tomando ese tipo de pensamiento, que no necesariamente es el apocalíptico, resulta muy generoso. Claro que sí, efectivamente, algo que está pasando, y espero que también lo podamos compartir, es que al menos la forma en cómo yo fui formado como etnólogo, pues bajo los derroteros contemporáneos de la teoría que, por ejemplo, pone en juego este libro, pero no solo eso, sino también las articulaciones con el arte, se han desmontado o se desestabilizaron o dislocaron, como dicen las y los autores, ¿no? Y en ese sentido, la verdad es que es muy emocionante, ¿no? No solo porque pues ahora resulta que hay que ponerse al día y uno es novato todo el tiempo, sino porque además
hay cosas que no son muy valiosas justo en momentos en donde el binomio, por ejemplo, naturaleza-cultura, que es muy evidente que en pueblos originarios no siempre opera, pues acá está teniendo derroteros desde la literatura o pues la filosofía o las filosofías que aparecen, junto con también pensamiento crítico como feminismo, sabiduría queer, pues un montón de piezas que se van articulando y que van mostrando cómo habría que ir pensando incluso prácticas que se muestran sólidas, al menos en sus dispositivos, pero que pues no, ¿cómo decirlo? No sobra, ¿no? Leer a contrapelo, como es el psicoanálisis, dentro de muchos de los derroteros que la modernidad heredó, o al menos ofreció como instrumentos para su elaboración teórica, su especulación teórica. El libro es muy bueno, empieza, vaya, con un prólogo interesantísimo de uno de los traductores de Miglan, pero tiene tres momentos, digamos que, donde aparecen las cuatro plumas presentando diferentes pues, reflexiones o diferentes acercamientos, ensayos, unos que son francamente aproximativos, otros que son mucho más arrojados, unos que son mucho más juguetones, otros que son mucho más sobrios. Hay piezas que están muy bien tejidas con pues citas muy precisas, ya saben, de algún seminario, de alguna pieza de Freud. Hay un montón de poesía, películas, literatura latinoamericana, que no es tan convencional, y por supuesto clásicos de la ficción especulativa. Y bueno, pues hasta aproximaciones justo para cómo no definir lo que es la literatura queer, ¿no? Entonces, bueno, también es una aproximación que permite ensayar esta articulación que me parece que es muy interesante, que resulta muy pues, problemática también, como siempre le sucede al psicoanálisis cuando se articula con otras prácticas, con otras, no sé cómo decirlo, con otros campos, pero pues que también resulta muy generoso para el propio psicoanálisis, y ya llegaré para allá. Pero por ahora me gustaría nada más ir como señalando algunas cosas que me son muy relevantes y que pues tiene que ver con una cosa que, por ejemplo, Elga Fernández lo dice a la letra y que es, creo que, significativo para los momentos en que al menos el psicoanálisis hoy se transmite en muchos espacios y que tiene que ver con cierto academicismo, ¿no? Me parece que el libro está hecho justo para, ella dice, confrontar dos tipos de dogmatismos, el de la escritura, el de la lectura, el de el manejo, lo voy a decir así, pero convencional de los términos de psicoanálisis como si fuesen conceptos modernos, claros y distintos. Que en algunas ocasiones, por supuesto, Freud sí apostaba, pero que no siempre eran consistentes, y que además es impresionante, el espíritu del tiempo, al menos en antropología es así. Nuestros conceptos ya son muy resbaladizos, son muy equívocos, siempre están co-creándose en los contextos en los que se van elaborando, y preferimos mejor cierta narración, y ahí lo importante de la especulación y la ficción especulativa, que pues aplicar conceptos como si fuese justo una disciplina hipotético-deductiva, como a veces ciertos lacanismos gustan pues que maniobrar y desechar el psicoanálisis en el mismo movimiento, ¿no? Entonces es muy interesante porque justo es una invitación a releer cosas que pues pueden estar muy establecidas, como la lectura del presidente Schreber o el proyecto, ¿no? De psicología de Freud, desde otra forma de pensar y de dejar resonar, por ejemplo, con las mitologías, ¿no? Muchas veces me pasaba, yo siempre lo pensaba como que es la máquina simbólica cuando
se leen las memorias de Schreber, muchas veces aparecen elementos que son típicos de mitología, ¿no? Y al menos la solar en México es brutal. Y yo siempre la explicaba como una máquina simbólica haciendo lo suyo, permitiendo que las variantes aparezcan, y no, ¿y por qué no? ¿No? Y ese tipo de juegos, ese tipo de, de afrenta, me parece que es genial y que con eso ya vale la pena comprar el libro, están aquí a muy buen precio, pero hay mucho más, ¿no? Dentro de las cosas que me inspiran mucho también, pues es justo, ¿no? Asumir que este mundo ya no es en el que nos formamos, ya no es en el que muchos de nuestros referentes estuvieron pensándolo, y el juego de reventar muchos binarismos, el antropocentrismo, se vuelve fundamental en épocas en que tenemos un planeta herido, lluvias de finales de noviembre, y que pues es curioso porque gracias justo al alto contraste que genera la literatura especulativa, la ficción especulativa, permite observar o dar luz sobre esos elementos que de alguna manera, esto es algo que ya es una batalla que lleva algún tiempo Elena dando, en donde pues es difícil acercar al psicoanálisis, ya no a una ciencia, ¿no? Pero mucho menos a algo que suscriba algún orden humanista. Resulta fundamental actualmente poder quitarnos pues esos resabios, si es que los hay, porque gracias a esta lectura, pues es evidente que hay un montón de afirmaciones en Lacan, por ejemplo, que dejan muy lejos la forma en la que él podría pensar el psicoanálisis con relación al humanismo, ¿no? Y pues para variar, ¿no? Algo que me ha pasado, ¿no? O sea, de repente me encuentro lacanianos del libro, en donde pues todo el tiempo dicen que Lacan, el formalizar, y aquí tengo mi maestro de topología, ¿no? Espero no me vaya a reprobar. Pero al formalizar hacía algo lógico profe, algo lógico y topológico que lo acerca a una ciencia, ¿no? O sea, desconociendo un montón de afirmaciones que en Lacan se desmarcan, pero ese gusto por la formalización y esa aproximación a la ciencia, me parece que en el texto está muy bien trabajado, y Elena es quien se pone a hablar de física cuántica y de una manera genial, en donde nuevamente aparecen estas antropologías del tiempo, en donde, por ejemplo, la cuestión de lo dado y lo interactivo estaba en la antropología de Roy Wagner de los 80s, pero la preeminencia de las aproximaciones semiológicas evitaban leerlo. Y gracias a Roy Wagner y hoy le llaman ontosemiótica, tenemos todos los derroteros que justo Eduardo Viveros de Castro, García Vilaza, Danis Torcelina, Marcio Goldman, están ensayando en torno a la antropología, en donde tenemos ya un mundo en donde ya no hay sociedad, ya no hay cultura, ya no hay humano, no hay una preconcepción de lo femenino, ¿no? Que todo de alguna manera tiene que estar construyéndose bajo el propio registro y con, pues justo, las posibilidades de la incertidumbre o de la inconsistencia, como también nos muestra Fernando Vargas mucho en torno al psicoanálisis. Entonces, hay una cosa que se vuelve muy emocionante y también que me resulta bueno para preguntar, porque de repente, bajo esta lectura, bajo la forma en cómo lo trabaja Roberto, Fernando, Elga y Elena, el psicoanálisis estaría a la altura de muchas de las teorías contemporáneas que están desestabilizando, al menos las ciencias modernas, al menos las formas de gobernanza modernas, al menos las maneras en las que se pensó los colectivos en el siglo pasado. Y también resulta sospechoso.
porque sí, ¿no? La pregunta es si no será justo que es más bien este juego y esta invención, dado que nada es inherente o nada es dado, es gracias a su lectura que están revitalizando y generando un tipo de lectura que permite que el psicoanálisis esté a la altura de los tiempos. Pero bueno, eso es algo que sería bueno escuchar a Elena y bueno, después con los otros amigos. Ya nomás para no ir abusando del tiempo y escuchar también a Mariana y a Gabo. Hay una cosa que también me emociona mucho y que lo veo en un montón de derroteros de varios de los textos, que tiene que ver con la analítica del acto, ¿no? Como que hay una afirmación de varias maneras, justo en tanto que es difícil ya de sostener cierta estabilidad de los conceptos, de las cosas que de alguna manera se aproximan tanto a la literatura o que describe la literatura, como lo que de alguna forma también en psicoanálisis estaría como produciéndose, fabulándose en términos de Elga, que se vuelve también importantísima justo como una manera concreta y consistente de poner ese dogmatismo a distancia o esas inercias intelectuales, academicistas sobre el psicoanálisis, que pues eso lo dejan inaprensible también y lo dejan justo difícil de reducir, al menos bajo este tipo de lecturas. Entonces, hay algo que creo que el libro hace que es muy bonito. Cuando, por ejemplo, para las formas en que lo vivo y lo muerto, como lo trabaja Roberto Marín, no son fáciles de aprender, ¿no? O tenemos como legados de vida más allá de la muerte, o tenemos muertos que no están tan muertos como los que nos visitan todos santos. Ese tipo de inestabilidad existentes que justo habitan nuestras sociedades ha sido de las grandes maneras en las que se combaten las formas disciplinarias de gobernanza sobre la diferencia actualmente. Hay una profesora, Elizabeth Povinelli, que es generosísima y que produjo un concepto que se llama geontología, geontopoder. Y ella habla como de tres figuras en donde la diferencia se gobierna, ¿no? Una que tiene que ver con el desierto y un imaginario de nada vivo puede ser revitalizado si se aplica en la ciencia adecuada. Está la otra figura de pensamiento, ¿no? Y es muy cercano justo a las maneras en las que está presentado el libro. Todo vivo, ¿no? Es como el animista de caricatura que tienes a los pueblos pensando como si todo fuera animista, o lo que llamaban animistas, ciertas aproximaciones eurocéntricas. Y por otro lado está el imaginario del virus, en donde el virus es como el terrorista, o son las resistencias, los hackers, ¿no? Que no están ni vivos ni muertos, y que de alguna manera, tanto en las formas de gobernanza como en las críticas hacia esas figuras, aparecen capturados por esos modos de imaginarios. El defender un psicoanálisis bajo la analítica del acto, el asumir que justo estamos trabajando con cosas que están tan dislocadas, tan descentradas, tan inconsistentes, me parece que ya es una forma en la que se ofrece resistencia a esas maneras de gobernanza. Pues el libro en acto, su publicación en acto, ya es una forma insumisa de imponerse frente a la gobernanza del capitalismo tardío. Y es una manera también de honrar al psicoanálisis, lo digo muy sinceramente, bajo el presupuesto de que no es sin consecuencias. Y ahí creo que hay muchas ideas todavía por desarrollar, pero que esta presentación del psicoanálisis bajo la ficción teórica
de sus derroteros, es un acto de resistencia. Así que celebro el libro y de verdad que agradezco muchísimo la lectura y entendí un montón de cosas que me decías y que nunca te he dado la bien. Gracias. Bueno, si quieren les cuento un poquitito cómo es que surgió este libro, porque ahora que mencionabas algunas cosas me hizo pensar que en realidad este libro surgió en pandemia, en realidad, ¿no? Digamos, la idea de empezar a pensar un psicoanálisis que estuviese más, digamos, inmerso en las problemáticas contemporáneas surgió ahí, en la pandemia, ¿no? Y entonces empezamos a leer una cantidad de textos que no teníamos ni idea que existían, y todo este campo que se llama poshumanismo empezó a aparecer en nuestros libreros y en nuestros PDFs y en nuestras computadoras, y luego así llegamos después también a la literatura llamada weird fiction o ficción especulativa, que también es un campo que me parece muy productivo y que hay gente muy joven haciendo cosas. De hecho, la primera actividad que tuvimos fue aquí en México y invitamos ahí a Gabriela Damián y a Alejandra D'Amato, y estuvimos platicando con ellas. Cada una hizo presentaciones extraordinarias. Ahora las dos están de viaje, por eso no pudieron estar acá, porque estaban invitadísimas. Y luego la segunda actividad la llevamos a cabo en Montevideo, y ahí invitamos a Flor Canosa y a Ramiro Sanchís, que es quien hace el prólogo a esta segunda edición del libro. Entonces hemos estado pues coqueteando con varios campos, y en realidad me parece que este libro es un experimento. Por eso les decía que es un libro raro, que apuesta por hacer ejercicios especulativos, y bueno, a ver a dónde nos llevan esas cuestiones. Bueno, pero ahora le voy a dar la palabra a Mariana Osorio. Mariana se dedica al psicoanálisis, tiene una práctica de psicoanálisis con niños y adolescentes desde hace muchos años, pero además es una gran escritora. Yo la admiro mucho como escritora, y tiene un proyecto precioso que se llama Lucha Libris, que también igual ya con una copa de vino podrán preguntarle un poco mejor de qué va, Mariana. Buenas noches. Pues estoy muy contenta de estar aquí celebrando este libro. Yo hice muchas notas, pero decidí mejor escribir porque luego me puedo perder, no soy tan organizada como tú. Y entonces escribí un textito que les voy a leer. Al levantar la vista, leo el letrero sobre el dintel de entrada. La única ciencia verdadera es la ciencia ficción. Una frase que abre un umbral desde donde adentrarnos en esta singular nave que nos llevará de viaje. Un viaje que detona desde el inicio una poderosa curiosidad al anunciarse desde el hangar de partida como viaje weird, cuya extrañeza augura hacernos llegar nada más y nada menos que a los confines del psicoanálisis. Tengo taquicardia, no lo voy a negar. Y es real, tengo taquicardia. Los confines, las fronteras, los límites, los extremos suelen entusiasmarme, aunque a su vez la angustia que se anticipa frente a lo desconocido empiece a manifestarse. Me acomodo en el asiento, me coloco el cinturón y respiro hondo al escuchar la voz que anuncia la partida. 3, 2, 1, despegue. Estallan las palabras que son motor y que van abriendo el camino, y entonces descubro que la nave también es criatura. Una criatura que abre sus ojos ventanas para mostrarme visiones liminales que va sobrevolando durante la travesía. Poco después del despegue, una frontera inicial se anuncia desde la cabina de vuelo para avisar al lector viajero que recorreremos un territorio de confluencias que nos permiten escuchar cómo las narrativas especulativas dialogan con lo inconsciente y los modos en que la extrañeza literaria resuena con las dimensiones más perturbadoras de la experiencia. De pronto un espejo exterior, especulativo,
hecho de cristales de ideas reunidos de múltiples fragmentos, me deja ver un reflejo fugaz y descubro que la criatura en cuya entraña viajo tiene innumerables cabezas parlantes que conversan entre sí en ecos dislocados. Atiendo el rumor. Se trata, en principio, de 4 voces que narran, lo he dicho, dislocadamente, sus impresiones sobre el viaje mismo que ellas impulsan, declarando que funcionan como una composición singular, pero nunca solitaria, porque cada texto-voz está atravesado por una red de influencias, otros textos-voces, que exceden a cada cual para formar parte de la criatura toda. Parece un trabalenguas, pero déjenme decir que es en realidad caleidoscopio. Descubro entonces que estas cabezas parlantes han compartido lecturas que se contagian y que van mutando al extenderse y compactarse, y en cada ocasión abrirse hacia otras rutas de ideas dislocadas entre sí, pero siempre concentradas en la extrañeza de la existencia misma y su trasiego entre la ficción especulativa y el psicoanálisis como poderosas herramientas para pensar lo impensable. Sus vasos comunicantes van creando durante este viaje enrarecido panorámicas y perspectivas que no dejarán de desconcertar e interrogar a los lectores viajeros al lomo de la criatura. A las 4 voces principales de las cabezas parlantes se le suman ecos y resonancias de otras voces conocidas que dan forma a los paisajes que se asoman por las ventanillas y que anuncian recorridos por territorios demarcados por nombres específicos. La ciencia, la ficción, el psicoanálisis, la ciencia ficción, la verdad, la realidad, la hiperstición, que de pronto van sufriendo dislocaciones, entrecruzamientos, invasiones entre sí, en la misma medida en que las palabras les dan forma, convirtiendo esos paisajes previamente encasillados en una nomenclatura ya establecida, en nuevas comarcas que se vuelven inclasificables. Paisajes de la extrañeza. Escucho una voz en off que confirma. No es territorio cartografiable, ya que por naturaleza es híbrido, mutante, queer, disidente y replicante. Durante la travesía, el lector viajero irá encontrándose con cúmulos de estas ya anunciadas dislocaciones, siempre a 4 voces, que se oirán una y otra vez por intervalos, donde prevalece una suerte de asombro frente a la notoriedad de esa otra criatura inatrapable por su ingenio llamada ciencia ficción. Un ingenio capaz de espejear senderos inéditos y abrir espacio potencial, o dicho de otra manera, campo de juego. Una de las cabezas parlantes anuncia: no cabe duda que en la ciencia ficción hay una puesta en suspenso de la realidad, aunque quizás no solo de la realidad, sino de toda coagulación identitaria, de toda consistencia y de toda verdad que se pretenda como criterio único de lo verdadero. Mientras le escucho, surge desde un entresijo de mi memoria una frase leída en ese cuento inmortal llamado El Inmortal, donde Borges afirma: cuán fácilmente aceptamos la realidad, acaso porque intuimos que nada es real. Silencio. Ahora se escucha a otra de las cabezas parlantes. Al transitar por sus mundos extrañados, la ciencia ficción revela la ficción inherente a toda teoría y la teoría subyacente a toda ficción. ¿Algo más claro que esto? Me pregunto. Sobre todo cuando agrega poco después que el psicoanálisis reconoce en su composición esta naturaleza de ficción teórica. Y entonces sobreviene la pregunta: ¿y qué pasaría si leyéramos a Freud como un escritor de ciencia ficción? Romper con el dogma, colocar el asunto en el difícil pero fecundo terreno de la paradoja, me digo. Zona de juego por excelencia, donde es posible crear todo tipo de cosas. Me digo que sin ficciones ni capacidad de ficcionar, la aridez del mundo nos secaría el alma. La nave se zarandea porque hemos entrado a una zona de turbulencias. Y entonces me acuerdo de una voz que quedó en tierra, aunque se asomará apenitas hacia el final del viaje.
pero que podría haber ocupado un espacio mayor durante esta travesía. Es la de aquel que elaboró esa fecunda idea de los fenómenos transicionales, porque bien sabía, después de una riquísima práctica, que el juego y el jugar, cuya función es crear una realidad alterna, mágica, circunscrita a un campo muy preciso, donde pueden ocurrir todo tipo de cosas, es la base de la ficción y el ficcionar mismos, perdón, y el ficcionar mismos como las formas más preciadas y sagradas de toda creación, sin importar si se trata de una teoría, una novela, un juego o una receta de cocina. La turbulencia se detiene cuando se oye la voz dentro de la cabina. Escuchemos. La ficción opera más bien como un cartógrafo que, en lugar de reproducir con fidelidad la geografía, traza líneas provisorias sobre un mapa siempre incompleto. La ficción no surca el abismo. La ficción es el puente colgante. Otra cabeza parlante sube la voz repentinamente para seguir con el problema, y mientras navegamos sobre el mar de Solaris, le escuchamos sostener algo fundamental en este viaje. Así como el capitalismo expulsa la otredad, incluso la doblega hasta aniquilarla, la ciencia ficción le da un lugar, y mi propia voz interior agrega, para enarbolarla en todo el valor de su singularidad, como intenta hacer el psicoanálisis. La nave criatura vuelve a zarandearse, cuando se escucha una nueva cabeza parlante, quien a su vez activa a otra voz venida de los confines de una transferencia. Vaya planeta. Y enuncia una pregunta incomparable. ¿Usted? Pregunta el analizante. Como psicoanalista, ¿tiene un plan si se muere? ¿Un plan para avisarle a la gente que se muere, que se murió? Eso es increíble. Porque yo tengo que saber cuándo se muera, para ver qué hago, porque después de muerto también lo necesito. Ciencia ficción. Y mientras la nave criatura vuelve a agitarse en su devenir caleidoscópico, recuerdo una frase que solía decir un psicoanalista muy apreciado en mi planeta. El analista no se puede morir. ¿Qué mayor ficción y ficcionar que la transferencia misma, que su versatilidad de historias, personajes, escenas, motorizadas desde ese singular confín llamado inconsciente? Durante esta singular exploración me doy cuenta que esta criatura, que es ella misma el viaje, a través de sus 4 centrales cabezas parlantes, hace un llamado a no menospreciar la enorme potencia de la ficción. Su omnipresencia, su ubicuidad, aunque muchas veces se le niegue, como al elefante en la habitación, así como a su poder transformador a nivel subjetivo y colectivo, en los confines de los espacios potenciales siempre transicionales, donde la ficción se aloja, se crea y se recrea en cada encuentro, desde los inicios mismos del devenir de un sujeto. La fantasía, releída a través de las fabulaciones, se escucha decir a la criatura cuando nos acercamos al final del viaje, revela así su potencial como acto político y ético. No solo representa un deseo, escenifica un goce, sino que crea mundos posibles, donde distintos tiempos, cuerpos y relaciones puedan existir juntos en configuraciones inéditas. Estamos por aterrizar de regreso, aunque sepamos que nunca hay regreso propiamente. Lo que hay es transformación después del viaje, cuando lo es. Y este lo es. Un viaje que nos transforma porque durante esta odisea hemos atravesado constelaciones, estrellas, planetas, nebulosas, sistemas solares. Es un viaje muy rico, que fulguran en sus evocaciones poéticas e inaprensibles, dejándonos esa impresión inatrapable de que hemos bordeado lo imposible de ser pensado. Un viaje motorizado por las interrogantes que nos provoca la extrañeza de la existencia siempre vale la pena, aunque suela tener una porción de inenarrable. Les recomiendo ampliamente que compren sus boletos para intentarlo por ustedes mismos.
No se van a arrepentir. Cambio y fuera. Muchas gracias, Mari. Muy bonito tu texto. Me haces pensar muchas cosas, pero creo que quizás podamos retomarlas al final. Y le doy la palabra a Gabriel. Gabriel Meraz, que practica el psicoanálisis en México, miembro de la École Lacanienne de Psychanalyse. Y bueno, a ver, vamos a escuchar su lectura. Gracias, Elena. Dicen que entre raros nos reconocemos, y así tomo esta invitación. Aunque pensaba también que la rareza es un campo semántico sumamente vasto, ¿no? Hay muchos tipos de raros, muchos tipos de rareza. Se me ocurrió al pensar que quizás una de las propuestas fuertes de este libro sería acoger lo weird, el psicoanálisis, que esta traducción de raro, extraño, resuena mucho con lo queer también, que se traduce justamente como raro, rarito, ¿no? Hay toda una serie de resonancias, me parece, en ese gesto que fue tan importante hace ya 30 y tantos años, pero que está conociendo recién una especie de resurgimiento de acoger lo queer en el análisis, y hoy, a partir de este libro, juntarnos a conversar sobre la posibilidad de acoger algo de lo weird para nuestra práctica, ¿no? Porque me parece que otro mérito de este libro es que en este viaje, ¿no?, hacia los confines, es justo las fronteras, ¿no?, los cruces entre diferentes discursos, diferentes disciplinas, hay un esfuerzo importante en el hecho de mantenerse dentro del territorio del análisis, y eso es un riesgo que no siempre sale bien librado, justo, ¿no? Es un terreno resbaladizo la frontera. Y me parece que el libro insiste bastante y lo consigue en mantenerse dentro de los confines de la práctica del análisis, ¿no? Solamente voy a compartir algunos de los rasgos de lectura que me parecen más importantes de este libro. Algunos, por supuesto, ya se mencionaron, lo que para mí reafirma mi convicción de que en efecto es lo que es más rescatable, ¿no?, más relevante a partir de la lectura. Y bueno, pues eso, muchas gracias por la invitación, primero a leer el libro y luego a compartir esta lectura, ¿no? Creo que de manera general es un libro que incide de una manera muy saludable en lo que se puede llamar ciertos vicios de lectura, de lacanismo y de escritura, por ende también, ¿no? Uno de estos vicios es muy curioso, ¿no? En el lacanismo se tiende a leer una serie de textos de Lacan que son intervenciones orales, como si fueran textos escritos, textos pensados, como si fueran justo el resultado de un pensamiento textual, que no lo son, ¿no? En el lacanismo se olvida con frecuencia que lo que se está leyendo es muchas veces una desgrabación, una estenotipia, en fin, incluso a veces una traducción, ¿no? Todo lo cual tiene una serie de efectos y consecuencias, ¿no? Uno de ellos es que se pierde absolutamente el humor de Lacan. El tono de enunciación de muchos enunciados de Lacan me parece que tienen que ser acompañados de una clave de sentido del humor. Quizá el contexto les imprimía, ¿no? En ese sentido, yo invitaría a leer esta frase, ¿no?, de la única ciencia verdadera es la ciencia ficción, en clave de un rasgo de ingenio, diría en el sentido francés, una boutade de Lacan, ¿no? La boutade, según el diccionario, es una expresión ingeniosa que busca ser provocadora. Me parece que en esa clave yo leería esta afirmación de Lacan, ¿no? Y es tan provocadora que incluso ha provocado un libro, o por lo
menos algunos de los encuentros, me parece que al final dan lugar a este libro, como Elena nos ha contado, ¿no? Pero no solamente es una boutade en el sentido francés, sino también sería un pitorreo en el sentido castellano de la ciencia, ¿no? Porque lo que sigue es que, bueno, y la ciencia oficial hoy tiene miedo hasta de sus ojos, ¿no? O sea, hay como una especie de contraste en el lugar que se le da a la ciencia ficción como ciencia verdadera y esta ciencia oficial totalmente medrosa, ¿no? Que acaba siendo un pitorreo de la ciencia. Esto dicho en los años en que Lacan tenía una postura, me parece sostenida, en los años 70, en el sentido de que era muy enfático en decir que el psicoanálisis no es una ciencia, es una práctica. Y esa es, por así decir, la posición última de Lacan frente a esta cuestión, y me parece que, bueno, hay que tomar en cuenta también todo este contexto, ¿no? En el libro hay una plétora de referencias, como ya se ha ido mencionado, ¿no? Como ya se ha mencionado, donde conviven pues la ciencia ficción, ¿no? La ficción extraña, escritores insospechados como Macedonio Fernández, Lovecraft, la física cuántica, la formalización matemática, bueno, y ahí esta ensalada que... Sin embargo, yo tuve la impresión, y es justo una imagen que se da en el libro también, de que era una especie de caleidoscopio, de un caleidoscópico. No creo que este libro se puede leer como una serie de movimientos, ¿no? De giros, donde cada texto pone a rotar, ¿no? Este caleidoscopio y reorganiza, ¿no? Este juego de reflejos y simetría, estos fragmentos de cristales, donde conviven todas estas diferentes referencias que tendrían quizá como rasgo en común el de promover el escepticismo, la lectura especulativa. Y eso es lo que quisiera yo subrayar, ¿no? Que es un libro que se deja enseñar por todas estas disciplinas, por todos estos discursos, ¿no? Como dice un texto, cuando se lee de un modo especulativo, se suscita un efecto de extrañamiento. Y este efecto de extrañamiento me parece sumamente saludable para el psicoanálisis hoy, ¿no? El extrañarnos de los dogmas, ¿no? Del discurso, de las frases reiteradas y repetidas sin cesar, que nos dan la ilusión de que nos entendemos, cuando en realidad, si uno rasca un poco, incluso podemos interrogarnos sobre qué estamos diciendo. Este efecto de extrañamiento que da el libro me parece muy saludable, ¿no? Otro aporte del libro es que, bueno, con todo y su contemporaneidad, con todo y esta serie de referencias desacostumbradas y muy novedosas, nos invita también a situar el psicoanálisis dentro de una tradición, ¿sí? Y la apelación a la tradición no es, por supuesto, una apelación a un tipo de conservadurismo, ¿no? Lejos de eso, me hizo pensar justo en que esta conferencia de prensa que da Lacan en 74 y que aparece en el libro citada, ¿no? Donde se dice que el psicoanálisis, en tanto que se ocupa de lo real, se ocupa de lo que no anda, de lo que no marcha. En esa misma conferencia decía Lacan que el psicoanalista no tiene una tradición, dice, es un recién llegado en la cultura. Eso lo decía hace medio siglo, hoy podríamos repensarlo. Sin embargo, me parece interesante pensarlo justo en el sentido de que el psicoanálisis no recibe nada, no recibe una tradición, sino que tiene que inventar su tradición. Tal como alguna vez Borges habló de que un escritor inventaba de alguna manera a sus precursores, ¿no? Estamos en la necesidad de inventar una tradición del psicoanálisis
Y me parece que el libro también ofrece una clave, ¿no? Al insertar, ¿no? Las interrogaciones del psicoanálisis contemporáneo en lo que se puede llamar, junto con Ricoeur en su momento, la escuela de la sospecha, ¿no? Donde combinan Freud, Marx y Nietzsche, y se puede trazar un arco, ¿no? Desde esta sospecha, ¿no? Del vitalismo de Nietzsche, el materialismo de Marx, ¿no? Y el ejercicio que inventa Freud para establecer las líneas, ¿no? De cierta tradición que va a conectar con este ejercicio especulativo el día de hoy, ¿no? Y al hacerlo entonces surgen ciertas filiaciones un tanto inesperadas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tendría que ver la práctica del psicoanálisis con Lovecraft? Uno diría, ¿no? Padre de la ficción extraña, ¿no? Y me hizo pensar en algo que dice el escritor Houellebecq en su ensayo biográfico sobre Lovecraft. Es que lo primero que le impresiona de Lovecraft cuando lo lee, siendo muy joven, como casi todos empezamos a leer a Lovecraft, es el absoluto materialismo, ¿no? De Lovecraft. Es decir, que sus ficciones apelaban a una realidad concreta y material. Bueno, este materialismo, ¿no? Si se quiere, de raigambre Lovecraftiana, me parece sumamente necesario para el psicoanálisis el día de hoy, ¿no? Justo si pensamos que estamos en un tiempo que casi que extingue las experiencias, existe los lazos materiales. Me parece que el apelar a una experiencia donde haya un materialismo corporal en juego es algo necesario para el psicoanálisis, ¿no? Otro rasgo que me parece importante y que está señalado en algunos de los textos del libro es, bueno, la necesidad justo de interrogar la teoría, de acusar recibo de la fragilidad de la teoría, ¿no? Que justamente es un terreno sumamente inestable, ¿no? Entonces hay una cita de Leo Bersani en uno de los textos que señala que, bueno, quizá lo más fecundo en el corpus freudiano son esos momentos donde la teoría colapsa, ¿no? Esos colapsos de la teoría, estas zonas grises, ¿no? Zonas de incertidumbre, me parece que el libro las explora bastante bien, ¿no? Y hay también una referencia a una carta de Freud a María Bonaparte, donde Freud le confiesa, ¿no? a la princesa que, bueno, mientras que hay espíritus mediocres que solicitan una certeza científica, ¿no? De índole religiosa que el psicoanálisis no puede dar, bueno, él se sostiene en el aire, ¿no? Esta imagen del psicoanalista sosteniéndose en sus elaboraciones en el aire me parece que es sumamente necesaria también para combatir lo que también ya se señaló, ¿no? De parte de Mariana y de Mauricio, ¿no? Me parece que hoy en día lo que es urgente combatir en el psicoanálisis, y diría muy concretamente en el lacanismo, es el dogmatismo. No solamente una cruzada contra los dogmas, sino contra el pensamiento dogmático, ¿no? Porque los dogmas pueden cambiar constantemente, es decir, se puede buscar sustituir unos dogmas por otros. Eso, se da con cierta frecuencia, ¿no? Hay gente que se pelea con un dogma para poner el suyo propio, pero no, lo urgente es esto que llama uno de los textos una curandería del dogma, y es ahí que surgen estos ejercicios de lectura, ¿no? De pluma y de lectura, ¿no? Que es la lectura especulativa de buscar, ¿no? La ficción inherente a la teoría y la teoría que subyace a la ficción, ¿no? Y es entonces que surge la posibilidad de leer a Schreber, ¿no? De una manera que lo emparentaría con ciertos referentes
en donde son elaboraciones que nos hablan de un desarreglo de los sentidos, por ejemplo, en Rimbaud, en William Blake, en Philip Dick, ¿no? Leer a Schreber con esos anteojos, bueno, es una posibilidad y me parece que es eso un revulsivo contra los dogmas, ¿no? O todavía más, ¿no? La propuesta de leer el proyecto de psicología, ¿no? Que hoy en día se lee justo como si fuera una especie de texto precursor de lo que se llama neuropsicoanálisis, perdón por la expresión, pero así le llaman en ciertas corrientes generalmente anglosajonas, ¿no? De leerlo justo en clave de ciencia ficción, lo que no implica justo la pérdida de un rigor, ¿no? Un rasgo común a toda la ciencia ficción es que se le exigía el rigor en el planteo científico al que recurría, ¿no? Pero bueno, me parece entonces importante en esta distinción diferenciar por lo menos dos tipos de creencias, ¿no? Porque finalmente la ficción exige también alguna especie de credulidad, ¿no? Es decir, cuando uno abre un libro que empieza diciendo que un día un hombre después de un sueño intranquilo despertó convertido en un monstruoso insecto, pues uno puede simplemente cerrar el libro y decir, no, esto no es para mí, o hacer un pacto, ¿no? Un pacto con la ficción y entonces hacer la lectura. Pero ese pacto de la ficción que podría resonar justo con este malentendido, ¿no? Que se da en el análisis, donde un psicoanalista está advertido de que el sujeto supuesto saber no existe y sin embargo se presta al equívoco para que el análisis tenga lugar. Bueno, de esa misma forma se puede decir que este pacto que se crea en la ficción con el lector invita a un ejercicio crítico, solicita un ejercicio crítico, ¿no? Por el contrario, la creencia en el sentido religioso no solicita ningún ejercicio crítico, justamente lo obtura, lo excluye. Y es ahí que surge el dogmatismo, ¿no? Y creo que estamos hoy en día mucho más cerca de esa manera de leer que de una lectura especulativa, ¿no? Que le diera este carácter de ficción a la teoría, que fue también ya un gesto de Manoni, precisamente en los años 70, ¿no? De recibir la teoría en su valor de ficción, ¿no? Y bueno, para empezar ya a dialogar con ustedes, me voy a referir precisamente a esta frase, ¿no? De Lacan, ¿no? La ciencia ficción sería la única ciencia verdadera, porque me parece que brinda un ejemplo de esta manera religiosa y dogmática de tomar la palabra y a veces también la persona de Lacan, ¿no? Y es precisamente una entrevista que circula en internet, ¿no? Atribuida a los hermanos Bogdanov, ¿no? Que habrían entrevistado a Lacan a propósito de la ciencia ficción y que Lacan les habría dicho estas y otras declaraciones, hay que decir, bastante raras. Pero bueno, estamos acostumbrados a ese discurso de Lacan y a la rareza. Y sin embargo, al leer el libro del que sale esta entrevista, El efecto ciencia ficción, que es un libro publicado por estos hermanos gemelos en el año 79, hay algo que llama la atención, ¿no? Y bueno, para decirlo muy rápido, es que no solamente se entrevista a Lacan, sino, bueno, desfila ahí toda una serie de celebridades hablando de la ciencia ficción, ¿no? Y así empiezan a aparecer Althusser, Levinas, Derrida, Foucault, todos tienen algo que decir sobre la ciencia ficción, porque el principio del libro es que cualquier persona tiene una opinión sobre la ciencia ficción, cualquiera puede decir algo válido sobre la ciencia ficción. Es así que el libro comienza y en ese sentido se puede decir que también anticipó en medio siglo a nuestro tiempo, ¿no? Justo hoy
Estamos en la era donde todos tenemos algo que decir acerca de cualquier cosa y tenemos los medios para opinar todo el tiempo. Bueno, este era el principio que conducía a este libro, ¿no? Y es muy curioso cuando uno lee, no solamente aislada esta entrevista con Lacan, sino, bueno, las entrevistas con los demás, que parecería que la ciencia ficción tiene que ver con el núcleo de toda problemática. Y entonces aparece Levinas diciendo, la ciencia ficción expresa cierta relación del hombre con el ser. Es una desontologización de lo real. Luego aparece Derrida, ¿no? Diciendo que la ciencia ficción es la metáfora del pensamiento teórico moderno. En esos años Derrida estaba metido en una disputa sobre la metáfora con Riquet. Parecería que la ciencia ficción va al núcleo del asunto, ¿no? En el caso de Foucault es muy curioso porque él les dice a los hermanos, no, eso no me provoca ningún discurso. La ciencia ficción no es ningún discurso. El término Foucaultiano par excellence. ¿No? Y Lacan, bueno, dice cosas como que la ciencia ficción es el misterio del ser hablante, el cuerpo que habla, el misterio del inconsciente. Parecería que la ciencia ficción está entonces en el núcleo del pensamiento francés de aquellos años. Bueno, es muy curioso que la única entrevista de todas estas que circula en internet como auténtica es la entrevista de Lacan. Redoblando el gesto de lectura especulativa al que nos invita este libro, yo lo que sugiero en la discusión es que es una entrevista ficticia, inventada con ciertos decires de Lacan que están en otro lado, por ejemplo, el de que la ciencia ficción es la única ciencia verdadera, que le dijo Lacan en el año 74 a un periódico italiano, por ejemplo, y está copiado textual en esta entrevista. O algunas frases del seminario Ancor, por ejemplo, donde Lacan se expresa en los términos que les habla a estos hermanos, pero 5 años después, ¿no? Lo que nos revelaría no solamente este pensamiento dogmático y religioso que se da en el lacanismo, sino precisamente la ilusión de que todo el discurso de Lacan fue una especie de continuo, ¿no? Que no hay cesuras, ¿no? Que no hay rupturas, que no hay cambios, ¿no? Donde todo se puede de alguna manera hacer convivir y coincidir como si fuera un cuerpo sólido. Cuando que en realidad Lacan ya nos expresaba en términos como el inconsciente está estructurado como un lenguaje en 1976, con los que se realiza esta entrevista. Bueno, esta serie de vicios, ¿no? Como decía yo, de lectura, me parece que el libro invita a poner en cuestión, ¿no? Y yo lo llevé al punto justo de a leer este libro de los hermanos Bogdanov, redoblar de alguna manera este ejercicio de lectura especulativa. En todo caso, no es algo para deplorar en absoluto, ni para restarle validez, ¿no? Más bien hay que celebrar el gesto, ¿no? De los hermanos, el gesto triunfal, ¿no? El triunfo de la ficción, que es lo único que creo que hoy en día se puede oponer al triunfo de la religión, que es el que tiene tomado el psicoanálisis, ¿no? Estos hermanos Bogdanov eran asiduos al seminario de Barthes, ¿no? Y en su libro nos ofrecen ciertos rasgos de organización que son muy de Barthes, por ejemplo, dan una serie de figuras, ¿no? Hay un libro anterior de los hermanos sobre la ciencia ficción que prologó, en efecto, Roland Barthes. Y en este ejercicio algo pasó que el prólogo nunca llegó al libro. No lo publicaron a donde estaba destinado este texto de Barthes, pero sí llegó a las obras completas de Barthes.
Lo que dice Batz me parece que es justo el resumen perfecto de lo que era la tentativa de estos hermanos, ¿no? Es que con su investigación sobre la ciencia ficción, lo que demuestran, ¿no?, los hermanos Bogdanov, es que no hay un solo discurso que no sea una ficción. Muchas gracias, Gabriel. Yo creo que uno de los, creo que todos los que, bueno, más bien, creo que el momento donde podemos escuchar las lecturas de otros es sumamente importante porque nos abona cosas que seguramente no habíamos visto, ¿no? Esto no lo tenía, nosotros no lo teníamos contemplado, esa posibilidad, pero me parece una muy buena forma de plantear las cosas, es decir, de que también es, redobla el ejercicio de especulación, sin duda, ¿no? Pero bueno, como dices, las ideas que están en esa entrevista, que probablemente sí, probablemente no, pero ¿no? Hay elementos para pensar que sí sea un ejercicio de especulación también, están en Lacan también, ¿no? Es decir, la idea de pensar la teoría como ficción y la ficción como teoría está en Lacan, ¿no? Y entonces un poco eso es lo que nosotros quisimos hacer con esa frase. No sé qué, pues, Manuel, quizás sea el momento de dar la palabra al público. Yo creo que estaría interesante, ¿no? Si alguna persona quiere decir algún comentario, pregunta, consulta, el micrófono. Gracias. Pues se me vinieron muchas cosas a mi mojada cabeza, pero una de ellas que tiene que ver con lo último que decía Gabriel, es que pensando en el término ciencia ficción, es como, o es un oxímoron o una tautología, ¿no? O sea, porque el término ciencia finalmente pues exige como cierto, visto tradicionalmente una serie de connotaciones, esquema, método, etcétera, etcétera, ¿no? Y la ficción parece ser que es lo contrario. Pero por otro lado puede ser precisamente una tautología en el sentido de que toda ciencia, y como decías tú, todo discurso finalmente es ficcional en el sentido de que participa ahí de alguna manera un logos poético, un elemento creador, la imaginación, en fin, como una serie de elementos, ¿no?, que incluso son descriptivos, ¿no?, pero que terminan siendo también una descripción de un cierto modo de darse las cosas, ¿no? Y entonces, como dice la fenomenología, pues depende digamos, los actos que la conciencia lleva a cabo, es como se van manifestando y se presentan a sí mismas las cosas, ¿no? Pero en este caso, pues sí hay, yo creo que la posibilidad de jugar un poco con este sentido de que pues toda ciencia finalmente es ficcional, ¿no? Y esto hace pensar pues en los mitos también, ¿no? O sea, el judeocristianismo, todos estos, o sea, de la resurrección de Cristo, pues eso, wow, o sea, también puede sonar bastante a ficción, incluso las ciencias duras, ¿no? Es que me estaba acordando de un artículo que leí hace algunas semanas en La Jornada que dice, la materia oscura, que no absorbe, refleja ni emite luz, parece constituir alrededor del 27% del universo, mientras que otro componente misterioso, la energía oscura, representa el 68% restante. Y esto parece que lo escribió Lovecraft también, o no sé, ¿no? En fin, y esos son problemas actuales de la astrofísica y que es brutalmente, pues a mí me lo parece también con elementos de estos ficcionales, ¿no? Y luego pues también cuando uno lee Stalker, ¿no? De Stanislav Lem o es la película de Tarkovsky, pues con todo este asunto, pues uno se siente absolutamente entregado a una narrativa brutalmente real también, ¿no? Entonces, bueno, simplemente eran esos comentarios y pues bueno, muchas gracias. Sí, yo creo que ese punto es súper importante porque creo que fue una de las razones por las que nos acercamos a la ciencia ficción. Yo creo que hay para explorar mucho cómo definir ciencia ficción, porque no creo que toda la ciencia ficción sea la misma, digamos, ¿no? Hay matices dentro de la ciencia ficción. Y creo
creo que sí, digamos, ha tenido esa característica de ser hasta, digamos, visionaria, ¿no? En el tiempo muchas cosas están planteadas en la ciencia ficción antes de que hayan sido realmente producidas en términos científicos, por ejemplo, ¿no? Pero creo que una de las razones por las que nos acercamos a la ficción especulativa es porque tiene una diferencia con la ciencia ficción más clásica, digamos. Y ahí también estoy haciendo una generalización al decir ciencia ficción clásica. Pero la diferencia estriba en que la ficción especulativa ofrece posibilidades para apropiarse del futuro de otra manera, porque mucho de la ciencia ficción más clásica lo único que hace es proyectar en el futuro el momento presente tal cual es, en su fundamento político, epistemológico, etcétera, ¿no? Ontológico, ¿no? Mientras que la ficción especulativa sí está apostando por construir un futuro absolutamente distinto. Por eso esta idea que también traía Mariana, también la mencionó por ahí, creo que Gabriel, de pensar lo imposible, ¿no? Digamos, por hacer un ejercicio de pensamiento que realmente abra brecha y no sea repetir lo mismo, pero solamente con, ¿sabes? Un poco como gran parte de la ciencia ficción que es así, ¿no? O sea, digamos, se colocan, están las mismas relaciones sociales, políticas, etcétera, pero proyectadas en un mundo supuestamente tecnológicamente más avanzado, por ejemplo, ¿no? Pero no cambia nada, ¿no? Y creo que esa es una de las virtudes de la ficción especulativa y que entonces tiene una dimensión política que creo que tanto señaló Mauricio. ¿Alguna consulta, pregunta, comentario? No sé si alguien quiera... No, nada más, solo es una asociación, nada muy profundo, solo decir que me acordé ahorita que decían eso. Hay un cuento de Mariana Enríquez, la escritora argentina, está tan de moda. Y ahí tiene cuentos realmente, no todos, pero tiene cuentos realmente buenos. Y hay uno que abona lo que tú estabas diciendo, Elena, que si mal no me acuerdo el nombre ni en cuál de los libros, tengo muy mala memoria, pero el cuento era que de repente los desaparecidos empiezan a aparecer. No sé si alguien se acuerda de ese cuento. Entonces, si en una familia había habido la hermana, la tía, la madre, el padre, y de repente vuelven, pero vuelven en un estado extraño, ¿no? Y es súper inquietante, o sea, me acordé de eso. Y es un cuento, es una ficción especulativa, si quieren llamarla, clasificarla donde más les guste, pero es realmente inquietante y es profundamente político, ¿no? Toca una veta y te pone al lado, o sea, está al lado de lo que está ocurriendo, pero a la vez te está mostrando el terror, ¿no? Entonces, bueno, me acordé de eso, justo. Bueno, ¿se escucha ahí? Sí, bueno, yo estoy muy contenta de estar en esta presentación y que ya este libro tome su forma de objeto. Pensaría que lo que el colectivo y los autores, bueno, Elena y Elda y Roberto, están haciendo, pues es al mismo tiempo como un laboratorio ya de estudios poshumanistas, ¿no? O sea, como en un momento donde creo que al psicoanálisis le viene muy bien pensar en su futuro. O sea, por aquí, por allá, donde yo me paro, escucho que al psicoanálisis se le cuestiona y se le apuntan muchas cosas, ¿no? O sea, que si juega a favor de la heteronorma, qué tanto está liado incluso ahorita con la temática de Gaza, el psicoanálisis israelí, por ejemplo, ¿no? Es una cuestión que ahora escucho y veo que aparece y entonces como que hay suficientes argumentos para claudicar al psicoanálisis, o sea, como para romper para siempre con esa práctica y decir ya, adiós, hasta la vista. Y a mí me parece que el proyecto de Elena
nuestros compañeros, los autores y las autoras, pues nos hacen imaginar un poquito ese futuro que le depara el psicoanálisis, ¿no? Y que al mismo tiempo, tal como apunta Mauricio, pues se convierte en una cuestión de, de, de practicar, de hacer, más que pues nada más quedarse como con la lectura. O sea, creo que invita a una cuestión muy activa por parte de quien haga las veces de lector, y eso a mí me gusta muchísimo. Y bueno, pues solamente eso, como felicitar, agradecer que pues se haya este viaje que nos contó Mariana. También vinieron a mí muchos flashbacks porque me acuerdo que hubo un coloquio de los temas y es donde como que de frente conocí el proyecto del viaje web y me llamó muchísimo la atención. Y otra cosa que estaba pensando es el asunto de la resistencia y como también, como lo mencionó Mauricio, ¿no? O sea, como ciertos proyectos y ciertas investigaciones también se convierten en un frente de estar constantemente elaborando y desde ahí estar cuestionando lo que nos es dado por todos los lugares. Entonces, me dejo eso, me lo voy a llevar muy feliz a mi casa. Siento que es como la cajita de Mulholland Drive de David Lynch, ¿no? O sea, porque es como que ya ahí está toda la historia y después se va al pasado y creo que está en sintonía con el texto más de Helga sobre la hiperstición, ¿no? O sea, a veces pensaría que el libro ya es como su propia hiperstición, tiene un momento anclado en el pasado que por fin es compartido pues en este presente en el que estamos ahorita reunidos. Gracias. ¿Puedo decir algo? Sí, allá. Bueno, un poco sumado a lo que dice la compañera, y creo que tiene que ver con cómo yo llegué a esta presentación. Yo soy socióloga, por otro lado, ¿verdad? Recientemente, bueno, hace algunos meses tuve una invitación de Ginette Barrantes y Nilda Salazar para participar en un ejercicio tan valiente como este que ustedes están presentando, y era un diálogo entre Deleuze y Lacan. Invitaban a perfiles diferentes a los psicoanalistas que siempre trabajan, que para mí siempre han sido como una secta, ¿saben? Como, así como alguien donde no se puede entrar, donde solo ellos saben de qué hablan. Y al haber tendido ellas este puente con este experimento de diálogo de Deleuze y Lacan, invitarnos a otros perfiles, abrió una ventana para querer entrar más y conocer más, y es entender que están, como otras disciplinas lo han venido haciendo en las últimas décadas, tender esos otros puentes hacia otras disciplinas buscando otras maneras de responder. Y yo, sumando a lo que decía la compañera respecto a esta heteronormatividad, que yo sumaría también todos la teoría decolonial, ¿sí? Que si no se incorpora en estas nuevas formas de responder desde nuestras disciplinas, incluida la sociología, desde luego que también se está cuestionando muchísimo ciertos paradigmas. Yo creo que si no rompemos con esta tradición eurocéntrica, ¿sí? Que nuestras disciplinas tienen marcadas desde sus inicios, no vamos a poder pasar a otro lugar, a ver otros fenómenos con otras miradas. Muchas gracias y felicidades. De verdad. Bueno, pues a ver, muy brevemente, lo primero es, pues, enhorabuena por la aparición del libro, que además es la aparición de un libro en papel. Sabemos el enorme trabajo que hay para llegar ahí. Entonces, pues enhorabuena, Elena, es Helga, que seguramente hay una camarita, supongo, por ahí también está, desde el ciberespacio y la omnividencia. Pero nada, también justo entre el libro en papel y su difusión por fragmentos, me divertía mucho cuando escuché esto de que esta entrevista de Lacan, que por lo visto ha hecho correr tinta y ha generado interés, aislada del objeto libro del que proviene, circuló de ese modo, y bueno, también como nos interpela respecto de
de la ficción y el psicoanálisis, no solo la ficción como objeto de reflexión, ¿no? Sino como algo que nos mueve. Solamente una ocurrencia tonta, súper tonta. Me acordé de cuando se leyó en la radio La Guerra de los Mundos. La gente que sintonizó y escuchó el fragmento de que estaban invadiendo y no sé, salió despavorida, ¿no? Entonces, y bueno, claro, ayer era la radio, ahora es el internet, igual un fragmento de un texto, el objeto libro, bueno, también qué importante el objeto libro, ¿no? Por lo tanto, pues también esto, esa tontería que acabo de decir sirva como invitación a, pues adquiramos el libro, que a mí me da mucha curiosidad por leer, entonces, nuevamente, enhorabuena. En ese sentido, yo solamente subrayaría lo que en la teoría de la ciencia ficción se señala en el sentido del aspecto performático que tiene un relato de ciencia ficción, en tanto que no habla de mundos que no existen, sino que busca hacerlos existir. Y me parece que eso se dio en esa ocasión, y quizá también en los hermanos, ¿no?, que hicieron este libro sobre ciencia ficción. Bueno, una última allá. Bueno, también felicitarlos, ya lo quiero leer, pero sobre todo creo que a mí me interesa resaltar la importancia, la vigencia del psicoanálisis, a pesar de tantos discursos que han pretendido borrarlo del mapa. Me parece que al contrario, justamente estos discursos que están tan en contra y proponiendo a cada tanto la muerte del psicoanálisis, lo sostienen cada vez todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo se están nutriendo de la misma teoría psicoanalítica. Y en estos diálogos con estas otras disciplinas, creo que se potencializa muchísimo el que este tipo de encuentros, como el que están ustedes planteando en el libro, se realicen y bueno, justamente para mí eso es como larga vida al psicoanálisis, porque está en todas partes y por todos lados también quieren llegar a saber más sobre la teoría psicoanalítica. Entonces, felicidades. Si quieres, Manuel. Sí, en nombre de Librería Bonilla queremos agradecer a Elena Maldonado, a Gabriel Meraz, a Mariana Osorio y a Mauricio González por esta presentación de Un viaje huir a los confines del psicoanálisis. También aquí al público presente hay ejemplares del libro sobre el mostrador por si les interesa, y al final también de la presentación vamos a hacer un brindis de honor por la presentación del libro. Muchísimas gracias, buenas tardes.